Bueno, algo significativo de la obra de Lachmann es que él creía que, digamos, tenía una visión bastante, bastante poco popular en su época, que era que él pensaba que Livio probablemente no hubiese consultado directamente los primeros libros de Polibio. Yo les adelanto que comparto esta idea. Yo creo que a estas alturas es muy difícil probar esto, pero es casi una intuición. Pero me da la misma impresión, me da la impresión de que los primeros 5 o 6 libros Tito Livio no los conocía. Y haciendo referencia específicamente al libro 23 de Aburbe Cóndita, va a decir lo siguiente, Lachmann. Dice, recordando su propio criterio, omitió las cosas que Polibio había expuesto sobre la guerra social de los aqueos, sobre los asuntos de Asia, Egipto y Siria, como si estuvieran menos necesariamente conectadas con los asuntos romanos, y no tocó la discusión sobre la República Romana en los anales. En el libro 6 les cuento que Polibio había hecho toda una discusión sobre cómo funcionaba la Constitución romana. Es un libro magnífico, donde uno puede, es casi en cierto sentido, es casi un libro de sociología o de política muy interesante. Y bueno, Livio no menciona nada de esto, ¿no? Y sigue Lachmann. Por lo tanto, no usó el cuarto libro de Polibio ni los siguientes hasta el séptimo libro, ¿no? Pero a partir del séptimo, nuevamente Livio usó a Polibio principalmente como autor, aunque debido al lamentable destino que le ocurrió a esa obra, es decir, la obra de Polibio, no se puede demostrar en todos los lugares. Sin embargo, los restos supervivientes lo prueban. Incluso cuando estos faltan, algunas cosas podrán parecer referirse con suficiente certeza a Polibio como autor por una conjetura razonable, ¿no? Esta idea me gusta, de conjetura razonable, no como de prueba, sino es una conjetura, ¿no? Si alguien presta atención al carácter de la historia de Polibio y al modo en que Livio suele utilizarla. También comparó a otros escritores en este libro y cuando lo diferían lo señaló. Entonces, Lachmann, el primer autor, hace un montón de cosas importantes. Primero, bueno, es el pionero, por así decir, de esta tradición de la Quellenforschung. Es el primer autor que propone, digamos, qué fuentes van o qué fuentes se corresponderían con cada libro. Y además explica los mecanismos de Livio, llegando a conclusiones que, en cierto sentido, adelantan un poco cuál va a ser el debate en las décadas siguientes. Bueno, en realidad el debate, una de las cosas interesantes que tiene es que por prácticamente 25 años nadie vuelve a escribir nada de este tema. Desde más o menos desde 1828 hasta que aparece la siguiente obra en 1853, no hay nada escrito. Yo sinceramente busqué bastante y no pude encontrar nada, y los autores posteriores aparentemente tampoco, así que muchas veces se da por entendido que no hay otras fuentes entre estos dos períodos. Eh, las primeras obras que van a aparecer son dos obras de 1853, una de un autor llamado Carl Nietzsche, que lo tenemos acá en pantalla, y otra obra de un tal Michael, que publica en 1859. Y las obras son bastante significativas, en particular la de Nietzsche, porque van a poner en duda una de las ideas de Lachmann, que es esta idea de que Livio adaptó de forma directa al texto de Polibio, sobre todo la obra de Polibio a partir del libro 7. Entonces, estos dos autores son importantes porque van a abrir el debate y van a, por así decir, sentar las bases para las discusiones de las décadas siguientes. Nietzsche, por ejemplo, estaba convencido de que las diferencias que había entre los textos, especialmente cuando Livio y Polibio hablaban de la guerra de Aníbal, eran demasiado grandes para plantear que Livio había tomado esa información de Polibio. Recuerden que en esta época muchos de estos autores trabajan con la idea de que los historiadores antiguos medio que van copiando, por así decir, ¿no? la información de las obras antiguas, entonces como que trabajan con este presupuesto, con esta concepción a priori para explicar las diferencias que hay cuando uno lee a Polibio y a Tito Livio. Entonces, lo que va a proponer Nietzsche es que hay un autor intermedio, y ese autor intermedio va a ser un tal Fabio Pictor, que nosotros lo mencionamos, un historiador romano que había escrito en griego y había sido el primer historiador romano que había vivido, digamos, en el periodo de las guerras de Aníbal. Bueno, Michael va a compartir con Nietzsche un poco esta idea de que no hay un uso directo,
aunque va a moderarse un poco. Por ejemplo, Michael va a decir que para los hechos de Grecia, o sea, la Primera Guerra Macedónica, eh, no es tan claro esto, y también va a decir que en los libros posteriores va a compartir la idea que tiene Lachmann y va a decir que claramente en los libros posteriores tiene que haber sido Polibio la fuente, ¿no? Eh, bueno, y acá les quería copiar un poco lo que dicen los dos autores, es decir, Tito Livio y Polibio, respecto a un mismo evento, ¿no? En realidad no les voy a leer lo que dice Livio porque es muy largo, pero sí les lo podemos comparar un poco con lo que dice Polibio. Por ejemplo, hay una narración que hace Polibio respecto a la captura de Sagunto, una ciudad que nosotros vimos hace unas semanas, cuando hablamos de la historia, digamos, del comienzo de la guerra de Aníbal, una ciudad en Hispania, que estaba en la costa, cerca de lo que hoy sería Valencia, y que había sido aliada de los romanos y que los cartagineses habían capturado para, por así decir, obligar a Roma a entrar en la guerra, ¿no? Bueno, ¿qué dice Polibio de la captura de esta ciudad? Dice lo siguiente, les leo. Aníbal, pues, acampó allí y estableció un asedio, acá hay un 4 que me olvidé de sacar, y estableció un asedio muy activo, ya que preveía muchas ventajas para el futuro si conseguía tomar la ciudad por la fuerza. Haciendo tales cálculos, proseguía el asedio con firmeza. A veces daba ejemplo a sus tropas y participaba de la fatiga de las operaciones, otras las arengaba y arrostraba audazmente los peligros. Tras sostener penalidades y preocupaciones de todas clases, tomó la ciudad al asalto tras 8 meses. Se apoderó de muchas riquezas, de prisioneros y de bagaje. El dinero, según su propósito inicial, lo reservó para sus propios proyectos. Los prisioneros los distribuyó entre sus soldados, según el merecimiento de cada uno, y remitió el bagaje íntegro a Cartago sin pérdida de tiempo. Bueno, esto lo escribe Polibio en el libro 3, ¿no? Entre los capítulos, en el capítulo 17. O sea que en un capítulo Polibio despacha la captura de Sagunto, ¿no? Bueno, yo no les voy a copiar el texto de Polibio porque son 9 capítulos, es decir, que mientras que Polibio dedicó una partecita de un capítulo a hablar de la captura de Sagunto, Livio metió oraciones, metió narraciones largas, digresiones, hizo un montón de cosas, y esto, digamos, hace ruido. Hay muchos autores que dicen, es raro que para un tema, digamos, la captura de Sagunto es el origen de la guerra de Aníbal. Entonces, a muchos autores les resulta raro que, digamos, se pueda afirmar que las dos obras vienen o están vinculadas si hay tantas diferencias de criterio en la construcción narrativa, la arquitectura narrativa de un episodio tan central, ¿no? Muchos dicen, bueno, acá es evidente que Livio está usando otras fuentes o directamente no está usando a Polibio, básicamente está basándose en otras fuentes. Entonces, esto es un poco un ejemplo de estas diferencias que son muchas. La verdad es que si uno lee las dos narraciones, empieza a encontrar con que hay diferencias sustanciales. Y sobre todo, y quizás más importante, lo que empieza a pasar es que cuando uno compara el trabajo de, por así decir, que hace Livio al adaptar a Polibio en los libros posteriores, ve que hay, por así decir, muchas diferencias entre ese trabajo que es bastante más fiel y bastante más eh, similar a la fuente original que el que hace acá en esta tercera década, ¿no? Entonces, autores como Nietzsche y Michael van a tener, digamos, de dónde agarrarse para empezar a plantear que acá no se puede hablar de autores concatenados, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Vamos bien? Bueno. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en la década siguiente? Bueno, esta interpretación de que hay más de una fuente, digamos, entre los autores, va a cobrar popularidad y la década del 60, por así decir, es la década de la gran explosión de publicaciones. Es una década en donde ya tenemos arriba de 10 o 15 libros, muchas de ellas tesis, ¿no? Tesis doctorales que se escriben en relación con el tema. Y en esta década claramente empieza a abandonarse, por así decir, la interpretación de Lachmann sobre la tercera década, esta idea que decía que había más vínculos, y empiezan a aceptarse como, prácticamente como verdades aceptadas las interpretaciones de Nietzsche y Michael. O sea, se empieza a aceptar la idea de que hay
fuentes indirectas entre los dos autores, pero justamente, ¿qué es lo que potencia estas investigaciones? Que van a proponerse autores alternativos a los autores que habían propuesto Nietzsche y Michael y otros autores que habían aparecido antes. Eh, una de las razones por las cuales aparecen muchas investigaciones sobre las fuentes en esta década es porque es la misma década en la que aparece la investigación de Nissen. Yo hablé de esta investigación, pero es una investigación muy importante porque lo que hace Nissen es, eh, digamos, se concentra en las décadas más fáciles, por así decir, que son las décadas 4 y 5, las cuarta y quinta décadas, que son las décadas en donde uno puede ver más claramente que Livio está adaptando a Polibio, ¿no? En donde casi nadie va a discutir que ahí hay una conexión directa entre las dos obras. Entonces, un poco sacándose encima las décadas problemáticas, que son la primera y la tercera, dicen, se concentra en trabajar sobre esos consensos y en, digamos, ampliar las explicaciones que había hecho Lachmann y que habían hecho otros autores. Entonces entra en un montón de detalles y el resultado de la investigación de Nissen es que, bueno, se termina aceptando, hasta el día de hoy, digamos, todo el mundo acepta que los libros 31 y 45 de Aburbe Condita están muy inspirados y están fundamentados, por así decir, en los textos de las historias. Eh, en cambio, en esta década, van a aparecer autores que muy entusiasmados por los logros de Nissen van a decir, bueno, listo, ahora ya resolvimos la cuarta y quinta, vamos a las décadas más complicadas, ¿no? Entonces empiezan a aparecer un montón de trabajos sobre la década tercera, que es la que a mí me interesa porque es la década donde se cuenta sobre la Primera Guerra Macedónica, ¿no? Entonces empiezan a aparecer trabajos que plantean otras fuentes intermedias, por ejemplo, va a aparecer un trabajo en 1875 de un tal Kela, que dice que la fuente intermedia más importante es la de Lucio Calpurnio Pisón, un historiador del cual no sabemos demasiado. Aparece otra en 1879 de Egelhaf, que dice que en realidad la fuente más importante, o la que determina, la que le da la estructura a Burbe Condita es la de Valerio Antias. Y empiezan a aparecer otras obras, no alternativas, aparecen, digo, son algunos ejemplos, una de Zielinski en 1880, otra de Sturm, que proponen a Catón, a Enio, un poeta como fuente, a Sileno, un autor griego, ¿no? Eh, Sin embargo, la obra más aceptada es la que aparece acá en pantalla, es decir, la carátula o la portada de la obra más aceptada, que tiene una interpretación que va a ser muy influyente, que va a ser la interpretación de Karl Böttcher, que es un historiador de, que va a publicar en 1869 este libro que se llama Investigación crítica de las fuentes de Livio, ¿no? Y él se va a concentrar en los libros 21 y 22, ¿no? Acá, ¿no? Libros 21 y 22. Y lo que va a proponer Böttcher es que la fuente principal, que, bueno, él va a negar que haya contacto directo, va a decir, Livio no leyó, no conocía a Polibio en esta década, y en realidad va a proponer que las razones por las cuales las obras se parecen es porque hay un historiador intermediando, que es un tal Lucio Celio Antípater, ¿no? Este Lucio Celio Antípater, ahora después vamos a hablar un poquito más de él, pero bueno, va a ser este historiador que está mediando entre las dos obras. Por ejemplo, bueno, algo que les dije, esta investigación va a tener una gran influencia, incluso hasta la actualidad. Hay algunos autores que aceptan estas interpretaciones, esta interpretación que hace Butcher, y muchas veces trabajan con este supuesto, ¿no? De que está mediando este autor entre las dos obras. Por ejemplo, haciendo referencia al episodio que recién mencionamos, el de la captura de Sagunto, este autor, Butcher, dice lo siguiente: por estas características, sin embargo, Livio, en la medida en que nuestro conocimiento alcanza, solo pudo haber obtenido sus disertaciones sobre la cuestión legal de la guerra de Celio, es decir, de Lucio Celio Antípater. Este autor es la fuente que Livio cita con mayor frecuencia en los libros 21 y 22, a la cual además, como se hará más evidente en el transcurso de la investigación, da un peso significativo. Esto es verdad. Livio cita mucho a Celio Antípater y además en alguna ocasión habla bien de él, lo cual no es muy común en Tito Livio. Además, sabemos que Celio, debido a su nacimiento, estaba en contacto íntimo con los hombres más influyentes de Roma. Es más, es muy probable que estuviera en contacto personal con Polibio.
ya que fueron casi contemporáneos. Bueno, esto en parte es verdad, ¿sí? No sabemos exactamente cuándo nació este Antípater, pero más o menos lo podemos fechar entre el 170 y el 100 antes de Cristo, con lo cual a grandes rasgos sería como un contemporáneo más joven que Polibio, ¿no? Dado que ya hemos podido constatar el uso de unos anales por parte de Livio en las indicaciones cronológicas, según mis disertaciones, no tengo reparos en derivar también el capítulo 19 del mismo libro y atribuir ambas referencias a Celio como fuente. Por lo tanto, podemos afirmar con cierta razón que todo el pasaje 620, los capítulos 620, se basa en una fuente no poliviana y probablemente en Celio. Con lo cual, podemos ver que para 1869 se empezaba a instalar la idea de que había una tradición indirecta, ya se lo tomaba como casi aceptado, y que esa, bueno, fuente podría ser este Lucio Celio Antipo. No sé si tiene alguna pregunta, sé que esto es bastante por ahí específico y técnico, pero si quieren Sí, hacerla. no, no, en realidad no, solo comentar que hay bastante información y la importancia que deben de haberle dado a la obra de Livio por la cantidad de críticos que han habido sobre su obra, ¿no? O sea que le han dado, de cualquier manera, estando o no de acuerdo, le han dado bastante relevancia. Sí, yo conté más de 50 investigaciones entre 1850 y fines de siglo. Es decir, yo creo que hay entre 50 y 70 investigaciones publicadas y seguramente hay tesis doctorales que ni siquiera llegaron a ver la luz, pero sí, es un montón. Incluso hay algo, un fenómeno súper interesante y loco que es que algunos extranjeros iban a Alemania y hacían tesis doctorales sobre este tema, ¿no? Entonces hay tesis doctorales de estadounidenses que se iban a Alemania, vivían unos años y escribían tesis sobre las obras de las fuentes de Polibio y Tito Livio. Se ve que es como una cosa de espíritu de época, de una moda, por así decir, que se instala en las academias, ¿no? Yo pienso que cuando por allí yo estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, prácticamente todos mis profesores se dedicaban a la tardo antigüedad y se dedicaban a las comunidades cristianas, se dedicaban a las cartas de los evangelios, a todos los textos, digamos, cristianos tempranos, y son como tendencias, ¿no? Que se van instalando, que ciertos investigadores influyentes van instalando y que terminan creando escuela, ¿no? En cierto sentido una buena muestra de cómo, por así decir, trabaja las academias científicas o las academias humanísticas. Así que bueno, vamos a hablar qué es lo que pasa ya hacia finales, por así decir, del siglo XIX. Porque a finales del siglo XIX van a aparecer las dos investigaciones más importantes de la Quellenforschung, que van a ser escritas por Hesselbart y Soltau. Yo les dije recién que yo contabilicé aproximadamente unas entre 50 y 70 investigaciones. eh, son muy, perdón, se cortó el video. Son muy interesantes, pero algunas de ellas son bastante arduas porque están, en un primer comienzo, muchas están en latín, después hay otras que aparecen casi todas en alemán, entonces se hace un poco engorroso leerlas. Eh, y lo cierto es que hay un montón de autores bueno, yo ni siquiera nombré porque si no, los voy a aburrir completamente. Pero bueno, la cuestión es bastante compleja, se pone muy intrincada y si uno quiere investigar hay un montón de cosas para investigar. Bueno, la interpretación de este Butcher fue muy aceptada en términos generales por historiadores posteriores y hasta un poco de una indicación de cuán aceptada fue nos lo da que autores, historiadores, digamos, ya, digamos, pasando al campo, saliendo de la historiografía o de la filología y pasando al campo de la historia, muchos historiadores ya directamente la tomaban como algo aceptado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tal Benedict Nice escribió una historia monumental en 3 volúmenes, cada volumen tiene como 800 páginas, es una de esas cosas que se hacían en el siglo XIX, ¿no? Esta historia se llama Historia de los Estados Griegos y Macedonios hasta la batalla de Queronea, se publica en 1899, y él ya trabaja un poco
con esta idea preconcebida de que, bueno, en esta parte de la historia, Lucio Sole Antípater es la fuente intermediaria. Algo parecido va a ocurrir con una obra que se publica en 1913 que se llama Historia de Cartago, la publica un tal Ulrich Karlstedt, y trabaja con un poco con el mismo principio, ¿no? Como que, bueno, la fuente de información es esta y si bien se discute un poco si viene ahí o no, en general se lo da como algo sabido. Sin embargo, hacia fines del siglo XIX empiezan a aparecer, digamos, dudas, ¿no? Empiezan muchos lo primero que uno empieza a ver es que hacia ya fines del siglo XIX prácticamente empiezan a disminuir las publicaciones. Esto es muy claro ya bien hacia fines 1895 en adelante, casi que desaparecen las publicaciones. Y sobre todo algo que es muy importante, aparecen las obras más largas de este periodo, que son las de Hesselbart y Soltau, y algo significativo es que en las dos obras se rechaza esta interpretación de una adaptación indirecta, con lo cual, digamos, se llega como a una especie de impasse, una especie de callejón sin salida, en donde los autores que, por así decir, condensan o sintetizan un poco a esta corriente, los últimos expositores, parecen contradecir a los investigadores anteriores, que muchas veces eran o sus profesores o eran sus colegas, ¿no? Entonces, a finales del siglo parecía que se estaba entrando en esta especie de encerrona, y muchas veces se asocia el abrupto fin, por así decirlo, de estas investigaciones que, como les dije, prácticamente desaparecen hacia principios del siglo XX con la imposibilidad de alcanzar consensos. Es decir, se había logrado aceptar, o la mayor parte de los investigadores aceptaban, ciertos buenos resultados en los libros 31 y 45, pero en el resto de la obra de Tito Livio, bueno, no se pudo alcanzar un consenso. Y esto aparentemente, bueno, desanimó a los investigadores a seguir trabajando en este tipo de investigaciones. Bueno, este pesimismo frente a la posibilidad de identificar las fuentes va a ser muy común en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX, cuando uno lee los comentarios de Tito Livio, cuando uno lee los trabajos más generales sobre fuentes, lo que uno encuentra es como que hay cierta tendencia al pesimismo, a pensar que no es posible determinar con claridad cuáles son las fuentes, principalmente y por una buena razón, porque no tenemos a esas fuentes. Entonces es muy difícil, si yo no tengo a Valerio Antias o a Fabio Pictor, poder determinar si Livio está trabajando con él o no, ¿no? Por ejemplo, John Briscoe, que es uno de los comentaristas de Tito Livio, dice lo siguiente: todos los intentos por dividir el texto de Livio en sus fuentes sobre la base de las inconsistencias están condenados al fracaso, ¿no? Contundente es Briscoe acá. Si Livio era capaz de incluir en su obra elementos que se contradecían mutuamente, no hay razones para creer que sus antecesores habrían actuado de modo distinto. Con lo cual, lo que nos muestra un poco Briscoe es que digamos, la cosa es más compleja de lo que parece, ¿no? Acá, un poco en la interpretación de Briscoe, que fíjense que es del 73, ya se ve esta idea de que pensar que los historiadores antiguos actuaban como autómatas o como meros copistas es una interpretación que está muy errada, que está muy lejos de la realidad. Entonces, esto hace que sea aún más difícil plantear la idea de que se pueden buscar las fuentes de Livio, porque acá parece decir tal cosa y allá parece decir tal otra, ¿no? Bueno, otro de los comentaristas de Tito Livio, un señor llamado Oakley, va a ofrecer una mirada similar. Él escribe un comentario de los libros 6 a 10 y dice lo siguiente: durante muchos años los académicos dedicados a los clásicos consideraron como un deber intentar determinar las fuentes de los autores que estudiaban, y bajo la influencia de esta Quellenforschung, Livio recibió tanta atención como el resto de los autores latinos. Ahora bien, sería de gran interés conocer qué libros el Livio consultó en cada una de las etapas, pero debido a que él raramente consideró necesario ofrecernos esta información, la búsqueda en su conjunto debe considerarse, al menos en parte, como una tarea útil, ¿no? Esto lo publica Oakley en 1997. Y bueno, uno muy bien podría
con Briscoe y con Oakley y decir, bueno, listo, cerremos el boliche y listo, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir escribiendo si la cuestión es demasiado compleja? El problema surge eh, en que, digamos, uno como historiador siempre tiene que estar evaluando sus fuentes y en que las fuentes de nuestras fuentes también son importantes para determinar el valor de la historia que por ahí queremos escribir. Entonces, no podemos simplemente, en mi opinión, descuidar las fuentes y considerar que todo trabajo sobre las fuentes de Livio es inútil. Y un poco esto me parece que lo vamos a ver ahora cuando les muestre que, bueno, a pesar de que los más grandes especialistas, por así decir, en este libro piensan que la búsqueda es en cierto sentido fútil, bueno, sí siguieron apareciendo trabajos sobre las fuentes del libro. Sí, Ignacio, esta Livius Geschichtswerk está en español también. Yo creo que no está este texto que yo les mostré es el texto, quizás desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente es una opinión, pero es como, para mí es como el manual de la Quellenforschung. ¿Por qué lo digo? Bueno, primero porque, digamos, yo gracias a este libro pude acceder a mis demás, mis otras fuentes, es decir, es uno de los primeros libros al que yo accedí, es uno de los libros más leídos de todas las personas que se dedican a las fuentes del libro, porque él arranca el libro haciendo una lista de todos los antecesores. A diferencia de Tito Livio, hay que agradecerle a Soltau que él cita sus fuentes, a todas sus fuentes. Entonces se hace una lista muy larga, estas 50 o 70 fuentes. Algunas se le escapan, yo pude encontrar algunas fuentes que no están en su libro, pero no está, lamentablemente, que yo sepa, en castellano. Está solamente en alemán, lo cual es un problemón porque el alemán no es un idioma digamos, sea muy estudiado acá en América Latina o en Argentina específicamente. Hay gente que no, hay mucha gente que sí lo puede leer, pero es un idioma quizás mucho más inaccesible que el inglés por ahí. Es hermoso, ¿eh? A, Es a Gefällt mí, mir. Sí, Mia Aug. Para mí también, o sea, para mí el alemán, yo tengo una amiga muy querida en Múnich y siempre se sorprende cuando yo le digo que para mí el alemán es uno de los idiomas más hermosos del mundo. Ella me dice, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Le digo, no, no, sí, para mí es un idioma hermoso el alemán. Pero bueno, ellos tienen como una especie de concepto bastante malo de su lengua, la ven como algo áspera, algo que para mí no es necesariamente malo. Así que Coincido, coincido. sí, exactamente. De hecho, yo le doblo la apuesta y le digo que me gusta tanto más que el alemán el neerlandés, ¿no? Que es un idioma también muy, ¿no? Como bastante duro, el idioma de Holanda, ¿no? De los Países Bajos y también me encanta. Pero bueno, es una cuestión de preferencias. Lamentablemente este libro no está traducido, pero si a vos te interesa eh, te lo puedo pasar y, bueno, por ahí de algún modo podés acceder a él. A veces Una lo que ayuda podés... de diccionario. Estudié 4 años alemán, pero para leer un libro ya mucho no me da. Bueno, pero es un montón. Haber estudiado 4 años es un montón. Eh, bueno, el título de la diapositiva un poco es una respuesta, por así decir, a la interpretación de Briscoe y de Oakley, que habían dicho que, bueno, era un poco inútil tratar de dedicarse a buscar las fuentes. La Quellenforschung se va a rehusar a desaparecer, no, no es que eh, la falta de éxitos en la tercera década va a hacer que los investigadores renuncien a buscar las fuentes del litio, porque como les dije antes, digamos, la tarea de un historiador es investigar nuestras fuentes y evaluarlas, y por lo tanto, bueno, habrá que ver el grado de profundidad con el cual lo queremos hacer, pero todos los historiadores tenemos que conocer nuestras fuentes antes de empezar a hacer una investigación histórica, ¿no? Entonces, esto se va a ver en el siglo XX. Es cierto que van a aparecer muchos menos trabajos sobre la Quellenforschung, pero también es cierto que van a aparecer algunos y que estos trabajos van a ser muy importantes para la Primera Guerra Macedónica, por ejemplo. Bueno, uno de los investigadores más importantes va a ser este hombre que tenemos en pantalla, del cual voy a hablar ahora, Germán Trenkle.
Pero antes de hablar de él, les quiero contar, por ejemplo, algunos detalles sobre qué se hizo en el siglo XX con las fuentes de la tercera década. Bueno, algunos investigadores siguieron trabajando independientemente de las críticas. Se me viene a la mente, por ejemplo, las obras de Gaetano de Santis, uno de los colosos de la historiografía y de la historia romana, un tipo que escribió unos libros hermosos y gigantescos, de esos libros también colosales de 700, 800, 900 páginas en 6 7 volúmenes. Gaetano de Santis publicó su Historia dei Romani, la historia de los romanos, en el periodo de las entreguerras, ¿no? Más o menos entre 1917, 18 y la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes, y él trabajó mucho con el tema de las fuentes. También se vio mucho un trabajo con las fuentes en la obra de un alemán, ya del periodo de la Segunda Guerra, llamado Alfred Klotz, que escribió un libro que se llama Livio y sus predecesores. Cuando uno lee a Klotz es maravilloso porque es como que el tipo sale del siglo XIX con la galera y la levita, como si no hubiese pasado nada, como si hiciera 40 años que casi no se escribían libros así hablando de las fuentes y el tipo se manda, ¿no? Y empieza a escribir así, ¿no? Habla de las fuentes, no le importa nada. Y bueno, y también van a aparecer libros muy importantes sobre, que no van a estar dedicados a las fuentes de Libios específicamente, pero van a trabajar muy fuertemente con la cuestión de las fuentes de Livio, que van a ser las obras de Walsh y de Luce, que nosotros ya estuvimos mencionando un poco en estas clases, pero también sobre todo en la clase anterior. Así que como pueden ver, si bien el siglo XX es un siglo en donde el ritmo de publicaciones sobre las fuentes del libro es más limitado, hay muchas publicaciones. A mí me gustaría detenerme fundamentalmente en este señor que vemos en pantalla, el académico alemán Hermann Trenkle, porque él va a publicar la última gran obra sobre las fuentes de Tito Livio. En mi opinión, es la última gran obra sobre las fuentes de Tito Livio. Él publica su libro llamado Livius und Polybios, ¿no? Claramente el título nos indica por dónde va la temática. Y el trabajo es importante porque es una obra que es muy leída, casi todas los últimos trabajos que hablan de Livio o que hablan de Polibio o que incluso llegan a hacer referencia a la posible conexión entre los dos autores, lo referencian, es un autor muy conocido. Y él también, un poco como Klotz, desentendiéndose de estas críticas que se le hicieron a la Quellenforschung, va a poner en práctica los principios de esta escuela. A mí me interesa particularmente la posición de Trenkle en relación con la tercera década. Él va a retomar un poco la posición de este Butcher, el que había dicho que en la tercera década no se había consultado a Polibio directamente, y va a señalar lo siguiente en su libro. Va a decir, todos los expertos están de acuerdo, hace tiempo, en que Polibio no fue utilizado en la parte inicial de la década, es decir, en los libros 21 a 23, y que y que las a veces muy estrechas coincidencias que allí se encuentran, junto a grandes divergencias, se deben a fuentes comunes, principalmente Fabio Pictor y Sileno. Polibio habría utilizado estas directamente y Livio habría recibido su narración a través de Celio Antípater. Acá aparece de vuelta, ¿no? Pero con este resultado negativo, la bella unanimidad ya llega a su fin. Tan pronto como se pasa al libro 24, se enfrenta uno a la confusión de opiniones que se hace más evidente cuanto más se profundizan los detalles. Por un lado están aquellos que, como Nietzsche, niegan cualquier uso directo de Polibio en esta parte de la obra histórica de Livio, con la excepción de variantes añadidas. Y por otro lado, hay investigadores que, como De Sanctis, este historiador romano, bueno, es romano, pero italiano, ¿no? Consideran que a partir del libro 24 hay una dependencia cada vez mayor, de modo que el libro 30 incluso se basaría en Polibio en más de dos tercios. Hola Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido, espero que estés muy bien. Eh, Hola, entonces, hola, hola. Disculpen ¿qué tal? la demora, pero acabo de llegar. No, por favor, Mil disculpas. bienvenido. Bienvenido. Bueno, como pueden ver,
digamos, Trencle tiene una posición bastante clara, que es, digamos, retoma un poco la posición que tenía este Butcher, ¿no? Es Celio Antipater, digamos, es la fuente intermedia, y esto es porque ¿hay coincidencias? Sí, hay coincidencias. ¿Y cómo se explican esas coincidencias? Por una fuente intermedia, ¿no? Y entonces él rechaza cualquier otra posibilidad. A mí me gustaría un poco destacar que algo que vamos a ver la semana que viene, sobre todo, y la siguiente, que van a ser dos clases más, digamos, de fuentes primarias, donde vamos a pasar a ver, a comparar a Livio y a Tito Livio de manera, a Polibio y a Tito Livio de manera más intensa, pero me gustaría ir adelantándoles que yo no estoy de acuerdo con Trencle. Yo tengo una posición sobre este debate, y mi posición es que, digamos, en parte estoy de acuerdo con Trencle en el sentido de que coincido en que tiene que haber habido una fuente intermedia, pero no para todos los libros. Yo soy de los que piensa como De Sanctis, que acá abajo él un poco adelanta la interpretación de De Sanctis, que a partir del libro 24 eh, probablemente Tito Livio haya empezado a leer o haya empezado a incorporar información de las historias de Polibio. Más adelante les explico por qué o les cuento en qué está basada esta opinión, pero sí, yo no coincido con Trenkel en el que no hay ningún tipo de consistencia o de que las coincidencias no alcanzan para demostrar una afiliación directa. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Les pido a todos sumamente perdón porque hay muchísima información y sé que por ahí es un poco árida esta información, pero va a facilitarnos bastante lo que viene en las semanas próximas. Bien, bueno, si no hay preguntas, pasamos a la siguiente No, no, diapositiva. perdón, ¿cuál era el nombre de pila de Sanctis? Gaetano, Gaetano, ok, gracias. Gaetano de Sanctis, una de las, en mi opinión, mejores lecturas que hay para estudiar la historia digamos, a menos que uno quiera ir a las fuentes primarias, que también es muy recomendable, si uno no quiere entrar digamos, en el ir a las fuentes primarias, que es lo más recomendable de todo, por supuesto, la lectura de Gaetano de Sanctis es hermosa, es un muy buen escritor además. Eh, Bien, entonces, veamos un poquito más en detalle la hipótesis de Trencle, que como les adelanté un poco antes, es una renovación de la hipótesis que tiene Butcher, y sobre, digamos, cómo él la lleva adelante. Bueno, él retoma esta hipótesis de una tradición indirecta, ¿no? Esta hipótesis que Nietzsche ya había adelantado en 1853, y va a proponer que las coincidencias aparentes entre las historias y la tercera década, ¿no? Los libros 21 a 30, se van a deber a una mediación de Celio Antípater, ¿no? Entonces, esto tiene implicancias, sobre todo esta idea de que toda la década no proviene de Polibio, porque si es verdad que toda la década no proviene de Polibio, entonces nosotros tenemos que explicar qué es lo que pasa con la Primera Guerra Macedónica. Es decir, si toda la tercera década no viene de Polibio, entonces Tito Livio tiene que haber sacado esa información de una fuente alternativa, para los eventos de Grecia, de los cuales hablamos las semanas pasadas, ¿no? Entonces, si esto viene de Lucio Celio Antípater, bueno, ¿qué implicancias tiene? Bueno, para mí la interpretación que hace Trencle no se sostiene. Y no se sostiene porque si uno va directamente a las fuentes, digamos, si uno va a los testimonios y a los fragmentos que existen de Lucio Celio Antípater, no llega a encontrar efectivamente información que uno pueda conectar con el periodo de la Primera Guerra Macedónica. Eh, de hecho, les cuento un poco más en detalle. Tenemos aproximadamente unos 9 testimonios sobre la vida de este autor romano, y tenemos unos 60 y pico de fragmentos que se le atribuyen. Una buena parte de esos fragmentos que aparecen en este libro, es un libro con 3 volúmenes que se llama The Fragments of the Roman Historians, está editado por Tim Cornell, un historiador muy importante del mundo romano, contemporáneo, británico, todavía vive.